Pues empezamos, si os parece. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Este ya es el sexto tema de esta jornada, bueno, estas jornadas que hemos tenido con vosotros de formación en materia de finanzas sostenibles. Esta sexta y último tema corre a cargo de Manuel Gutiérrez, que es miembro de AFI, y yo misma, Beatriz Benítez, que soy asociada en FinRed. Y vamos a hablaros hoy de, bueno, pues como ya sesión de cierre, como decía, otras normativas aplicables relativas a la divulgación de información sobre sostenibilidad y en particular veremos hoy el estándar de bonos verdes, la normativa de divulgación de información no financiera con la directiva y la transposición que hubo en España de esa directiva. Y luego la directiva de información sobre sostenibilidad, ¿no? Que veremos que es un poco como la evolución de esa información no financiera. Y por último, una propuesta de diligencia debida para las empresas también en materia de sostenibilidad, ¿vale? Como veis, todo un poco con ese objetivo, como decimos, de divulgación. Entonces, Manuel Gutiérrez, ya te doy la palabra, que nos empezará contando toda la normativa que hay, las propuestas que hay para el estándar de bonos verdes, ¿vale? Eso es, perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días, buenas tardes a todos. Y como comentábamos, pues el primer punto que trataremos es esa propuesta de reglamento sobre un estándar europeo de bonos verdes, ¿no? Y pues para empezar un poco la sesión, entender bien qué es un bono verde, qué es un bono sostenible o qué es un instrumento de renta fija verde, sostenible o social, ¿no? Y sobre todo no confundirlos con aquellos bonos conocidos como Sustainability Linked Bonds o aquellos bonos ligados a la sostenibilidad o al comportamiento de sostenibilidad, ¿no? Pues bien, un bono verde, un bono social, un bono sostenible son aquellos instrumentos de renta fija que se caracterizan principalmente porque la financiación que se consigue con la emisión de este bono se destina exclusivamente a financiar un proyecto o un conjunto de proyectos con características o considerados medioambientalmente o socialmente sostenibles, ¿no? Esa es la principal característica, el uso que se hace de esos fondos que se captan a través de la emisión de este tipo de deuda. Cuando hablamos de bonos verdes, hacemos referencia a la financiación o el uso de fondos para proyectos o actividades que ayuden a mejorar los objetivos medioambientalmente sostenibles. Cuando hablamos de bonos sociales, pues son aquellos proyectos o financiación destinada a la actividad o a proyectos socialmente responsables. Y cuando hablamos de bonos sostenibles, pues hablamos de un uso de los fondos que combinan ambas tipologías de proyectos, es decir, el uso, la asignación de los fondos que yo recaudo a través de la emisión, pues se destinan a proyectos de carácter o de índole social y a proyectos de índole sostenible. Este mercado de los bonos sostenibles, los bonos verdes, pues es un mercado que en los últimos años ha crecido en gran medida. Más adelante podremos ver una diapositiva o una slide de cuál es el crecimiento que verdaderamente están teniendo. Pero ¿cuál era el principal problema? Pues que no existía una legislación específica aplicable a este tipo de instrumentos de renta fija, a este tipo de bonos que los caracterizaran o los estandarizaran, ¿no? Con lo cual, pues el mercado, por mutuo propio, construyó su propio estándar de bonos verdes y de bonos sociales articulados dentro de la Asociación Internacional de Mercado de Valores, dentro de ICMA, ¿no? Estos dos estándares o estos dos principios pues son los Green Bond Principles y los Social Bond Principles, ¿no? Que precisamente el propósito que tenían pues era fomentar este tipo de emisiones y generar un crecimiento dentro de este tipo de mercado. Tanto los Green Bond Principles como los Social Bond Principles se fundamentan dentro de 4 pilares principales. El primero de todos, como hemos hablado, siendo la principal característica de un bono sostenible, es el uso de los fondos, es decir, a qué se va a destinar, a qué tipo de proyectos se van a destinar los fondos recaudados a través de la emisión.
en un segundo pilar, como es ese proceso de evaluación que debe hacer el emisor a la hora de seleccionar a qué proyectos se van a destinar los fondos. Tercer pilar, la gestión que hace el emisor del uso de los fondos, esa asignación de los fondos a los diferentes proyectos. Y por último, y tema básico dentro de esta formación, lo que viene siendo el reporting, la divulgación, la elaboración de informes de determinada índole y explicando bien cuáles son las características de los bonos y dónde se asignan los proyectos, cómo se gestionan y cuáles son los resultados en última instancia. Dentro del uso de fondos que entran dentro del abanico del Social Bond Principles y los Green Bond Principles, pues hablamos de una índole de proyectos pues de eficiencia energética, edificios ecológicos, economía circular, gestión sostenible de agua, etcétera. O de uso de fondos de carácter social, pues vivienda pública, vivienda asequible, servicios esenciales, infraestructura básica, etcétera. Dentro del proceso de evaluación y selección de fondos, pues el emisor debe de divulgar o publicar cuál es el objetivo sostenible, tanto ambiental o social, que persigue, cuál es el proceso por el cual determina que efectivamente el proyecto que voy a financiar encaja dentro de estas categorías de proyecto verde o proyecto social y cuáles son los criterios de elegibilidad relacionados. Para la parte de gestión de fondos, pues el emisor del bono sostenible debe hacer un control periódico de ese uso de los fondos, una comprobación de la asignación de los fondos a estos proyectos elegibles, es decir, yo he decidido el proyecto, he emitido mi bono, pero tengo que asegurarme de que a lo largo del tiempo el dinero recaudado a través de esta emisión efectivamente se está asignando a esta tipología de proyectos. Todo en aras de favorecer la transparencia, ¿no? El método de este seguimiento que el emisor hace internamente del bono sostenible. Y por último, como comentamos, la elaboración de informes, ¿no? Actualización, se trata de información actualizada, al menos de manera anual, y que se encuentre fácilmente asequible pues, por todo aquel público o grupo de interés que quiera bueno, pues tener un poco más de información acerca de la emisión del bono y del uso de los fondos. Dentro de estos informes o dentro de estos reportings, pues se deberían de incluir indicadores cualitativos y siempre que sea posible, indicadores cuantitativos que nos den un poco más de información acerca del rendimiento que está llevando a cabo este tipo de uso de fondos y lo mismo, siempre en aras de favorecer la transparencia para que los inversores pues, puedan tener esa capacidad de monitorizar el mercado, ¿no? Como os comentaba, el volumen emitido tanto de bonos verdes, sociales o sostenibles, pues está aumentando enormemente. Llama la atención a partir de 2020 el enorme incremento que tienen los bonos sociales dentro de toda la categoría de bonos sostenibles, si bien es cierto que la principal tipología de emisión de renta fija sostenible pues sigue siendo la emisión de proyectos verdes, ¿no? Y ahora hablaremos de este estándar europeo de bonos verdes, de por qué nace y de momento pues está vinculado a bono verde. Pero bueno, es interesante entender por qué un emisor decide emitir en verde, ¿no? Pues en una serie de encuestas, la principal razón que lleva a los emisores a emitir bonos verdes pues es la reputación que les da a nivel de mercado. Pero no únicamente la reputación, sino también una diversidad, una distribución geográfica del inversor muy alta. Aquí podemos ver ejemplos de bonos verdes emitidos tanto por Banco Sabadell como por ICO y podemos observar cómo la distribución geográfica de los inversores es enorme, ¿no? Que esta casuística pues no se daría con una emisión de un instrumento de renta fija normal al uso. Entonces,
pues ya tenemos un poco cuál es el contexto, qué es un bono verde, cuáles son los principales estándares de mercado que se han creado, y ahora vamos a entrar a hablar más del estándar europeo de los bonos verdes, ¿no? Y primero, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de un estándar europeo, ¿no? Bueno, pues se consideró que dentro de los estándares de mercado y dentro de la tónica habitual de mercado referente a la emisión de bonos verdes, pues presentaba una serie de dificultades, una serie de problemáticas que deberían de atajarse. Principales problemáticas: primero, la carencia o la falta de apetito por estos proyectos verdes, o la incertidumbre sobre qué verdaderamente se considera verde, lo que nos lleva mucho a pues, poder incurrir en un riesgo reputacional o riesgo de greenwashing. Esos procedimientos que deben de ser auditados pues serán costosos y complicados, y sobre todo pues una ausencia de ventajas financieras para el emisor, ¿no? Entonces, el estándar europeo de bonos verdes lo que trata primero es de corregir estos errores o estas deficiencias. ¿Cómo? Pues primero ampliando la elegibilidad del uso de recursos, como puede ser ampliándola a actividades de gastos operativos de OPEX de una empresa, actividades relacionadas con la investigación y con el desarrollo de actividades medioambientalmente sostenibles, o incluso con el circulante o el uso de circulante de estas empresas. ¿Cómo? Principalmente, y es la principal característica que define el estándar europeo de bonos verdes, vinculándolo a la taxonomía europea ambiental, que en próximas diapositivas veremos bien qué es y entenderemos bien qué es, ¿no? Por lo tanto, el estándar de bonos verdes se trata de un estándar voluntario a disposición de cualquier tipo de emisor que decida realizar este tipo de práctica, es decir, una emisión de bono verde, y se trata, al fin y al cabo, pues, de una herramienta de financiación práctica y segura que garantiza las inversiones de la economía real que de verdad generen un impacto medioambientalmente sostenible. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el estándar europeo de bonos verdes? Pues primero, dotar al mercado de mucha más transparencia, de mucha más comparabilidad, de mucha más responsabilidad y sobre todo de mucha más credibilidad, conforme a que verdaderamente el uso de fondos pues está destinado a proyectos que son verdaderamente sostenibles, ¿no? Entonces, las principales o las 4 características principales del estándar de bonos verdes. Primero, el uso de fondos debe estar alineado con la taxonomía europea ambiental. El emisor, previo a la emisión del instrumento de renta fija, debe de publicar su marco de bono verde. Debe de elaborar informes de asignación de los fondos periódicos, y tanto el marco de bono verde como la elaboración de estos informes de asignación de impacto debe llevar una verificación obligada. ¿Cuál es la principal diferencia con la verificación que también obligaba el Green Bond Principle? Que es que el verificador pues debe de ser un verificador acreditado por la Comisión Europea. Con lo cual, como hablábamos, ¿no? La principal característica es que el uso de fondos debe de estar alineado con la taxonomía europea. ¿Pero qué es la taxonomía ambiental europea? Pues la taxonomía ambiental europea es un diccionario que lo que trata es de homogeneizar y dejar claros qué actividades económicas podemos considerar medioambientalmente sostenibles y cuáles no. Es decir, dejar claro qué es sostenible, qué es verde y qué no es verde. Como sabéis, la taxonomía ambiental europea consta de 6 principales objetivos. Si bien es cierto, a día de hoy únicamente el objetivo de mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático son los únicos 2 objetivos desarrollados. ¿Qué debe de cumplir o qué pautas ha de seguir una actividad para de verdad considerarse medioambientalmente sostenible? Es decir, considerarse alineada con la taxonomía europea y con lo cual encajar dentro de ese uso de fondos del estándar europeo de bonos verdes. Primero, la actividad debe de constar o debe de encontrarse dentro de la batería de actividades que desarrolla la taxonomía. Es decir, debe de contribuir sustancialmente al menos de uno de estos 6
objetivos medioambientales. Además, mientras contribuye sustancialmente a uno de estos objetivos medioambientales, no debe de causar un daño significativo a ninguno de los otros 6 objetivos medioambientales, lo conocido como DNSH, Do Not Significant Harm. Por último, bueno, no por último, pero debe de cumplir también unas mínimas salvaguardas de carácter más social. Aquí sí que es cierto que cualquier actividad que se desarrolle dentro de la Unión Europea pues ya se considera que cumple con estas mínimas salvaguardas, ya que cumple con toda la legislación a nivel europea, ¿no? Y por último, debe de cumplir unos criterios técnicos de selección, los Technical Screening Criteria, bastante exigentes y detallados actividad por actividad para considerarse como medioambientalmente sostenible. A continuación, y para que pueda quedar un poco más claro, pues ponemos una serie de ejemplos de qué actividades o qué proyectos se podrían financiar a través de la emisión de bonos verdes y que podrían llevar la etiqueta del estándar europeo de bonos verdes, ¿no? Por ejemplo, pues actividades de transición y de bajas emisiones de carbono dentro del sector inmobiliario y real estate, como puede ser la adquisición y propiedad de edificios existentes, top 15 del parque en términos de eficiencia energética, construcción de nuevos edificios, medidas individuales para favorecer la eficiencia energética, etc. Aquí cabe destacar que dentro de estas actividades contempladas dentro de la taxonomía, cumpliríamos con ese primer criterio, ¿no? Pero para corroborar que efectivamente se alinea con lo especificado en la taxonomía, deberíamos de llevar a cabo ese análisis de que a la vez de que hacemos nuestra actividad no estamos causando ningún daño significativo en ninguno de los otros 6 objetivos y que cumplimos con los criterios técnicos que nos va a especificar en este caso el reglamento de taxonomía. Os dejo también por aquí pues algunos otros ejemplos referidos a mitigación del cambio climático o adaptación y tratando también de vincularlos pues con la financiación directa de una actividad o con la financiación o con la inversión en I+D, en OPEX, etc. Vale, ¿cómo funciona el estándar de bonos verdes, ¿no? ¿Cuál es el proceso que debe de llevar a cabo el emisor para que efectivamente su emisión se considere verde bajo el estándar europeo, ¿no? Primero de todo, y antes o en el momento de la emisión del bono, debe de publicar su marco de bonos verdes, ¿no? En él, pues debe de constar cuál es su estrategia en términos de alineamiento con la taxonomía europea ambiental, una descripción de qué tipos de categorías o qué tipo de proyectos se persiguen financiar dentro de su estrategia de financiación sostenible o verde. Y por último, describir cuál es la metodología, cuál es el proceso que el emisor va a llevar a cabo para hacer un seguimiento que luego será lo que deba de cumplimentar en esos informes de asignación del uso de esos fondos, es decir, de cómo se van a ir asignando esos fondos. Como segundo paso, y ya después de la emisión del bono verde, el emisor debe ir elaborando informes como mínimo de carácter anual de la asignación de los fondos. Una vez la asignación de los fondos se complete, es decir, todo el dinero recaudado a través de la emisión del bono se haya asignado a un proyecto determinado o a varios proyectos determinados, independientemente del informe de carácter anual, el emisor debe de publicar un informe final de asignación explicando qué tipología de proyectos se le han asignado los fondos y qué metodología de comprobación se ha seguido. Y por último, debe de divulgar también un informe de impacto, de cuál es el impacto que tiene ese proyecto en el medio ambiente. A este respecto, cabe destacar que tanto el marco de bonos verdes como ese informe final de asignación del uso de los fondos deben de ser verificados o acreditados
por un verificador externo. Aquí os dejo un poco para que podáis ver cómo sería el template de ese marco de bonos verdes, qué puntos debe de cubrir el emisor desde su estrategia a los proyectos a los que utiliza, cuál es el management del uso de los fondos, etc. Dentro de estos informes anuales de asignación del uso de fondos, el emisor debe de confirmar que efectivamente la actividad a la que se desarrolla el fondo, o sea, a la actividad a la que se destinan los fondos captados, no solamente se engloba dentro de las actividades contempladas dentro de la taxonomía, sino que también cumple todos esos criterios que hemos comentado anteriormente, como son los criterios técnicos de selección, el DNSH y las mínimas salvaguardas. Debe de hacer un desglose de a qué proyectos se han asignado qué fondos y una distribución geográfica de los proyectos, es decir, dónde se encuentran geográficamente distribuidos los proyectos. Y lo mismo, aquí os dejamos pues el template del reporting para que podáis ver pues, todos los campos que el emisor debería de completar. Y por último, y como pata muy importante dentro del estándar europeo de bonos verdes, hablamos de los verificadores. Como os comentaba antes, el verificador el verificador dentro del estándar de bonos verdes pues debe de estar acreditado por la Comisión Europea y debe de cumplir una serie de características. Por ejemplo, en un periodo de hasta 3 años después del lanzamiento del estándar de bonos europeos, se ha propuesto que el verificador se someta a un proceso de registro provisional en el que aseguremos pues, su integridad, su objetividad, su competencia profesional, su confidencialidad y comportamiento profesional. Ha de estar establecido dentro de la Unión Europea, debe de tener una estructura organizativa, unos procedimientos de trabajo y sistemas relevantes para desarrollar el proceso de verificación, debe de emplear un personal apropiado y con una experiencia y calificaciones necesarias para poder entender que verdaderamente se está cumpliendo todo lo estrictamente necesario. Debe tener cobertura de seguro de responsabilidad profesional y una serie de experiencia previa en procesos o en proyectos de verificación de este índole. Bien, pues si os Manu, perdona, antes de que pases al siguiente sí. bloque, hay una pregunta en el chat, te la leo, ¿vale? El emisor puede ser una entidad financiera con el objeto de financiar una actividad empresarial cuya titularidad es un cliente del banco, por ejemplo, una empresa semilla que necesita financiación para crecer. Eso es, dentro del marco dentro del estándar de bonos verdes, a este estándar se pueden adherir tanto empresas financieras como empresas no financieras como entes públicos. Efectivamente, una empresa financiera, en este caso, puede hacer una emisión que entre dentro de este estándar de bonos verdes europeos, asegurando siempre que el uso de esos fondos va a ir destinado a financiación a actividades que cumplen con este tipo de características, ¿no? O que en este caso estén alineadas con la taxonomía europea ambiental. Es decir, puede haber un doble proceso, ¿no? Por un lado, puede ser la propia empresa no financiera que emita deuda para financiar su propio proyecto, o una empresa financiera, un banco, que emita deuda para financiar el proyecto de otro tipo de empresas que, por ejemplo, como comentas, pues no tengan accesibilidad al mercado de deuda, ¿no? Y el único acceso a deuda que tengan pues sea deuda de carácter bancario. Pero efectivamente el estándar es aplicable tanto para financieras, no financieras, incluso organismos públicos. Vale, perfecto. Pues si os parece, pasamos ya un poco a hablar sobre la Directiva de Información No Financiera, NFRD, y su transposición al ordenamiento jurídico español
como es la ley de Leyns, la ley 11/2018. Y primero, pues lo mismo, entender cuál es la importancia de la divulgación de la información no financiera o la anteriormente conocida como información RSC, ¿no? De responsabilidad social corporativa. Vale, ¿para qué? ¿Cuál es la importancia de hacer este tipo de divulgación, ¿no? Pues sobre todo para tratar de medir, supervisar o gestionar cuál es el rendimiento de las empresas en un ámbito sostenible. Es decir, conocer de una mejor manera y más amplia cuál es el comportamiento en sostenibilidad de una empresa. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, desde el punto de vista de empresas de servicios de inversión o de gestores de activos, pues para poder tomar mejores decisiones de inversión, ¿no? Al conocer mejor cuál es el comportamiento en sostenibilidad de una empresa. O desde el punto de vista de un banco, por ejemplo, pues para poder identificar, medir y gestionar mucho mejor su riesgo derivado de la sostenibilidad. Es decir, conocer mejor a su cliente para saber a qué riesgo, por ejemplo, climático o medioambiental, puede estar expuesta la entidad al conceder financiación a este cliente. Desde Europa, la sostenibilidad y la divulgación pues está siendo o es un must, ¿no? Y lo demuestra la enorme batería de directivas y de comunicaciones que se están llevando a cabo en materia de divulgación de información no financiera, ¿no? Primero, la directiva NFRD, de la que comentaremos, ¿no? Que su transposición al ordenamiento jurídico español se hizo a través de la Ley 11/2018. Bien, ¿cuáles son las empresas obligadas a divulgar información no financiera por Ley 11/2018 y por NFRD? Por NFRD, el umbral establecido son todas aquellas sociedades de interés público, es decir, entidades cotizadas, entidades financieras o compañías de seguros con más de 500 empleados. ¿Qué es lo que ha hecho la Ley 11/2018? ¿Qué es lo que ha hecho el ordenamiento jurídico español al transponer esta directiva? Bajar el umbral, es decir, ser un poco más exigente en el número, en el número de empresas o en las características que debe tener una empresa para hacer divulgación de información no financiera. Y la Ley 11/2018 ha puesto el umbral en entidades, sociedades de interés público con más de 250 empleados o resto de empresas con un tamaño durante 2 años seguidos, con unos ingresos superiores a 40 millones de euros, un activo superior a 20 millones de euros y unos empleados también superiores a 250. ¿Cuál es el contenido que nos exige la ley? Es decir, ¿qué es lo que nos exige divulgar la Ley 11/2018? Vale, nos exige divulgar información referente a nuestro modelo de negocio, a nuestro entorno empresarial, a los riesgos de carácter no financiero a los que podemos estar expuestos como empresa o como entidad y cuáles son las principales medidas o procesos de diligencia de vida que llevamos a cabo para tratar de gestionarlo, es decir, políticas, etcétera. Luego también nos pide divulgar información referente a cuestiones medioambientales, a cuestiones pues, relativas a la contaminación, economía circular, etcétera. ¿Cuál es el impacto climático o ambiental que tenemos nosotros sobre el medio ambiente, nosotros como empresa, o el medio ambiente sobre nosotros? Es decir, materialidad financiera o materialidad no financiera. También cuestiones relativas al personal, a la gente que emplea la organización, ¿no? En este caso, pues número de empleados, distribución de empleados, tanto por sexo, por categoría profesional, organización del trabajo, medidas implementadas de salud y seguridad, etcétera. Además, también cuestiones relativas con los derechos humanos y el respeto de los mismos, medidas implantadas para la erradicación de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales y medidas o cuestiones relativas a cuál es el impacto de la empresa en la sociedad. Dentro del modelo de negocio, como os comentaba,
Pues debemos de hacer una descripción de cuál es el modelo de negocio, los principales riesgos afectados, los principales procedimientos que llevamos a cabo para gestionar dichos riesgos, los resultados y indicadores clave que nos permitan monitorear esos riesgos y su gestión. ¿Qué debe de ser el EINF? El EINF no debe ser un enfoque o no debe de tener un enfoque de divulgación de logros, sino, como os comentaba, de identificación de riesgos, de señalización de su potencial impacto, de cómo se gestiona y de qué resultados obtenemos a través de esa gestión. En la parte de cuestiones medioambientales, como comentábamos, información sobre la contaminación, economía circular, uso sostenible de los recursos, es decir, el agua que consumo, las materias primas que consumo, la energía, etcétera. Cambio climático, pues cuál es mi impacto dentro del medio ambiente, cuál es mi nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, qué medidas como empresa adopto para tratar de mitigar el cambio climático o, en su caso, adaptarme a él. O si tengo alguna meta específica, como puede ser para una entidad financiera, por ejemplo, una estrategia de descarbonización de su cartera de crédito, ¿no? Asimismo, también nos pide divulgar información relativa a la protección de la biodiversidad. Si la empresa pues, lleva a cabo alguna medida o tiene implantada alguna medida de protección de la biodiversidad. En cuanto a las cuestiones sociales y relativas, pues y relativas al personal, lo comentado, número de empleados, siempre toda la información desglosada, tanto por género, por categoría profesional y por edad de los empleados, las medidas que implanto para que los empleados cuenten con las medidas de seguridad mínimas, número de accidentes de trabajo, motivo del accidente del trabajo, etcétera. En cuanto a la formación, pues horas de formación por empleado, por género, por categoría profesional, etcétera, ¿no? Igualmente, pues información relativa a respeto de los derechos humanos, la libertad de asociación, negociación colectiva, información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno, el blanqueo de capitales, las donaciones que puedas hacer a organismos sin ánimo de lucro, y asimismo pues información sobre el impacto de la empresa dentro de la sociedad, si se dispone de política de compra responsable, etcétera. ¿Cómo ha de ser la información que se reporta dentro de la EINF? Pues lo que nos especifica la ley es que esta información debe ser precisa, comparable y verificable. Aquí os traemos una muy buena práctica de mercado que se observa entre las entidades que divulgan EINF, que es la de adaptarse a alguno de los principales estándares internacionales de divulgación de información no financiera, en aras precisamente de favorecer esa comparabilidad dentro de la información, ¿no? Pues uno de los más conocidos y más utilizados pues es el Global Reporting Initiative, GRI, también está el TCFD o el estándar SASB. Vale, y dentro de la Ley 11/2018, esta nos exige que el informe o el proceso de elaboración de informe cumpla con unas formalidades mínimas, ¿no? Primero, el informe debe de tratarse como un punto separado del orden del día para su aprobación dentro de la Junta General de Accionistas. La información incluida dentro del estado de información no financiera debe de ser verificada por un ente externo. Una sociedad cumple con esa obligación de elaborar el EIF consolidado si, por un lado, emite un informe separado como parte de su informe de gestión, si incluye la información que se exige para dicho estado, es decir, todos los puntos que hemos comentado anteriormente, y si este estado de información no financiera es sometido a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que lo hace el informe de gestión anual de la compañía. Además, el EINF debe de estar a disposición del público, es decir, debe de publicarse 6 meses posteriores a la fecha de cierre del año financiero y debe de estar
accesible al público durante un periodo mínimo de 5 años. Y por último, el auditor de cuentas de la empresa únicamente se limita a comprobar que el INPS ha facilitado en los informes correspondientes. Es decir, el auditor de cuentas nunca debe de ser el mismo ente que verifica la información contenida dentro de la Ley 11/2018. Y no sé, Gracias, ¿hay Manu. alguna Creo que hay un par pregunta? de preguntas justo del ámbito de aplicación y habla de, ¿tienen todas las empresas públicas necesidad de efectuarlo, las estatales, autonómicas y locales? Empresa pública quiere decir cuando el Estado tiene participación aunque sea minoritaria. Yo creo que aquí se refieren a lo que hemos hablado de empresas de interés público, ¿no? Y entonces igual hay que explicar que es un Eso es. concepto distinto, ¿no? Eso es un concepto distinto. No hablamos de empresa pública, sino de empresa de interés público. ¿Qué es una empresa de interés público? Pues toda aquella empresa que tenga algún instrumento sujeto a cotización en mercado o, por ejemplo, todas las empresas de índole financiera, es decir, todas las entidades de crédito son consideradas empresas de interés público, todas las entidades aseguradoras son consideradas empresas de interés público, pero no hacemos referencia a una empresa pública, sino es la definición bueno, dentro del ordenamiento jurídico español se le da a empresa de interés público. Si os parece y lo creéis conveniente, podríamos enviaros exactamente cuál es la definición que se hace de empresa de interés público. Vale, Manu, pues muchas gracias. Continúo yo hablándoos un poco justamente de la evolución de esta directiva de información no financiera, ¿no? Que digamos que evoluciona en la propuesta ya que aprobaron hace poco de la directiva de información corporativa de sostenibilidad, ¿vale? Veis mi pantalla, ¿verdad? Que he cambiado he cambiado a Manuel, digamos, el poder de compartir y no sé si la veis bien, ¿no? Se ve bien. Sí. Vale, perfecto. Vale, pues como decía, vamos a ver ahora ese paso de la información no financiera, justo lo que os estaba contando hasta ahora, Manuel, que es lo que ya está en vigor y que se aplica en España a través de la transposición a la Ley 11/2018, ¿vale? A lo que es el paso a la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, ¿vale? El objetivo es precisamente, o sea, de este paso, digamos, de una directiva a otra, ¿no? Seguir fomentando esa transparencia en materia de sostenibilidad, ¿vale? Y es, digamos, parte del compromiso de la Comisión que acordó en el European Green Deal en 2019 y fue justamente el revisar esta información que se estaba dando, información no financiera relativa a la sostenibilidad, ¿no? Con el objetivo de, por un lado, añadir a empresas adicionales, ¿no? A las que estaban hasta ahora. De hecho, se calcula que pasamos de la información no financiera, que es aplicable en FRD, ¿no? La Directiva de Información No Financiera, a unas 11.000, casi 12.000 empresas, a la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, SRD, la verdad es que parece un poco trabalenguas, que aplicará a más de 55.000 empresas. Vale, veremos que el ámbito de aplicación, justo con esos conceptos también de entidad de interés público y grandes empresas, etcétera, que ahora veremos en detalle, pues se amplía considerablemente, ¿vale? Entonces, como digo, entre medias, veis en esta diapositiva que entre medias de esa Directiva de Información No Financiera y la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad está lo que se conoce como la información del artículo 8 del Reglamento de Taxonomía. ¿Vale? En ese paso intermedio de esta Ley de Información No Financiera desde 2018, pues a partir de 2022, luego fue o sea, con el primer reporte en 2023, ¿no? Es un estado de información no financiera en el que hay que añadir una serie de informaciones sobre en qué medida las actividades de la empresa se consideran medioambientalmente sostenibles conforme a la taxonomía. Vale, ya habéis visto que ha explicado Manuel que el reglamento de taxonomía no deja de ser una especie de diccionario en el que te dice qué actividades son medioambientalmente sostenibles, ¿no? Con una serie de criterios de selección y ahí vamos viendo exactamente si una actividad, o sea, no te dice por empresas, por entidades, sino por actividades económicas, o sea, una empresa puede tener varias de esas actividades económicas,
son medioambientalmente sostenibles conforme a la taxonomía o no. ¿Vale? Entonces, en particular, esa información de ver, oye, pues sí, mis actividades son medioambientalmente sostenibles conforme a la taxonomía y en particular se informará sobre el porcentaje de la facturación que procede de este tipo de actividades, ¿vale? Tendremos que decir. Y luego, pues los gastos, ¿no? CAPEX y OPEX relacionados con los activos o procesos asociados a este tipo de actividades, ¿vale? Entonces, este primer paso intermedio hasta que lleguemos a la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad, que ahora explicaremos con un poquito más de detalle, aplica a las mismas entidades que les aplica FNRD, ¿vale? Ahí tenemos, os lo he puesto más resumido en entidades financieras, pues justamente las entidades de interés público, que de hecho pues, son, por ejemplo, entidades de crédito, aseguradoras, emisores de valores, todo lo que sean empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de vehículos abiertos, de vehículos cerrados, fondos de pensiones, etcétera, ¿vale? Y grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea cualquiera de ellas, ¿vale? O sea, a nivel individual y a nivel corporativo. Entonces, aplican los mismos y entonces lo que ocurre es que cuando entra en vigor la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad, que modifica la información de la Directiva de Información No Financiera, NFRD, pues este ámbito de aplicación, ¿no?, que ahora se restringe a lo que está en vigor, se amplía también a la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, volviendo atrás, digamos que a día de hoy tenemos en vigor estas dos cosas, ¿no?, la información no financiera y el reglamento de taxonomía, y cuando empiece a aplicar la información corporativa de sostenibilidad, también seguirá en vigor el artículo 8 del reglamento de taxonomía y le aplicará a esas mismas entidades, ¿vale? Pues hacemos como un paso intermedio que luego se mantiene en la evolución hacia la información corporativa de sostenibilidad, ¿vale? Como digo, esta aplicación del reporte de artículo 8 de taxonomía también tiene una parte, igual que ahora veremos con la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad, que va aplicándose, digamos, paulatinamente a los distintos grupos de entidades, ¿vale? Empezando por entidades no financieras hasta las financieras y luego otras entidades de crédito, ¿vale? Como digo, por ejemplo, pues gestoras de activos que tienen que publicar estos KPIs, ¿no?, esos indicadores sobre las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, pues sobre las inversiones gestionadas de las carteras, o la proporción de las inversiones realizadas en este tipo de actividades. Las empresas de servicios de inversión, si invierten por cuenta propia, pues en los tipos de activos que sea, o si invierten por cuenta de clientes, pues basándose en los ingresos por honorarios, las comisiones, etcétera, ¿vale? Y entonces ya llegamos a lo que es la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad. Esta información, como digo, procede del compromiso de la Unión Europea, del European Green Deal en 2019, que quería revisar cómo estaba funcionando la Directiva de Información No Financiera y hacer determinadas mejoras, ¿no? Porque se dio cuenta, uno, que había muchas empresas que no presentaban información realmente significativa, ¿no?, sobre temas de sostenibilidad, entonces se le quiere dar más importancia y por eso se le deja llamar no financiera y se le empieza a llamar sostenibilidad, ¿vale?, para darle mucha más importancia a ese concepto, ¿no?, de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno. Luego, en segundo lugar, porque había una cierta falta de fiabilidad de la información o de comparabilidad, entonces pretenden hacer un tipo de reporte más estandarizado, ¿vale? Y luego, como decíamos al principio, alcanzar a muchas más empresas, ¿no? Ven que no es suficiente la información que las partes interesadas y los inversores pues necesitan información de otras muchas empresas que no estaban incorporadas en el ámbito de aplicación de la Directiva de Información No Financiera. El estado de tramitación de la norma es que se aprobó en noviembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, y lo que es relevante es que lo que está todavía pendiente es la normativa de desarrollo, como decía, esos estándares comunes para poder publicar esa información corporativa en materia de sostenibilidad de una forma, digamos, más estandarizada, ¿no? Y para eso se remitieron ya las primeras opiniones del Grupo Consultivo Europeo en materia de información financiera con este objetivo, ¿no? Y estandarizar la información lo máximo posible para que sea comparable. Como decía, la entrada en vigor va a ser paulatina y estos son los tipos de entidades a los que afectan. El primer grupo son los que veíamos incluidos
en la Directiva de Información No Financiera, ¿vale? Son las grandes empresas de interés público. Como digo, el interés público es, decíamos, entidades financieras, empresas de servicios de inversión, etcétera, ¿vale? La elaboración del primer informe, bueno, de hecho tenéis ahí que decía Manu y lo teníamos ahí un poco el listado de entidades de interés público, ¿vale? Es según la definición que hace de este concepto la Ley de Auditoría de Cuentas, ¿vale? Ahí lo tenéis. La elaboración del primer informe para estas entidades será en 2025 respecto al ejercicio que comienza en 2024 y como veis va un año después entrando los siguientes bloques o grupos de entidades, empezando por las grandes compañías que no estaban sujetas a la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad, información no financiera, de más de 250 empleados, volumen de negocio de más de 40 millones y total de balance de 20 millones. Vale, son grandes compañías que no están sujetas. Es verdad que, como decía Manu, en España con la transposición, que fue algo más exigente, algunas de estas entidades podrían, ¿vale? Luego, el tercer grupo serían las pymes cotizadas y entidades financieras pequeñas y no complejas, empresas de seguros y reaseguros cautivas, y aquí se exceptúan siempre las que se consideren microempresas, ¿vale? Que no lleguen ni siquiera a ser consideradas pequeñas empresas. Y luego también incluye a las empresas de terceros países con filiales o sucursales en la Unión Europea, ¿vale? Como decíamos, más de 50.000 compañías, como veis es un ámbito de aplicación bastante más amplio, con la idea de que en los próximos años pues todo eso se vayan incorporando esas entidades y cada vez tengamos más información corporativa sobre sostenibilidad de las entidades. ¿Qué nos falta, como decía? Pues las normas técnicas de desarrollo, ¿vale? Que especificarán la información relacionada con factores ambientales, sociales y de gobernanza. Como esta es una evolución de la Directiva de Información No Financiera, pues esos factores que justo son los que ha explicado Manuel, pues probablemente no son la base para esta normativa de desarrollo. Vale, el informe de sostenibilidad, a diferencia de la información no financiera, digamos que es un poco más amplio, ¿vale? El informe de la información no financiera se centraba mucho en, digamos, los distintos factores ambientales y sociales, todo lo que es no financiero, pero aquí va un poco más allá en el sentido de que incorpora el principio de la doble materialidad, es decir, hay que explicar en este informe, ¿no?, cómo repercute la actividad de la empresa en el ámbito, en el medio ambiente, en la sociedad, y cómo las cuestiones ambientales afectan al desarrollo y rendimiento de la entidad, ¿vale? O sea, por eso hablamos de la doble materialidad. Entonces, para eso establece una serie de, el contenido mínimo de la información que sí que está en la directiva, ¿vale? Como digo, faltan las normas técnicas de desarrollo que establecerán un poco más de detalles sobre los factores ambientales, sociales y de gobernanza, pero ya tenemos el contenido mínimo, ¿vale? Tenemos, y fundamentalmente, como digo, lo distinto es que establece mucho más, o sea, pone mucho más el énfasis en el modelo de negocio, en la estrategia de la empresa a largo plazo, ¿no? Sus objetivos a largo plazo y el papel que cumplen todo ello los órganos de administración, ¿vale? Entonces hay que explicar cuál es el modelo de negocio y la estrategia de la empresa para ver cuál es esa, digamos, visión a largo plazo en el ámbito de la sostenibilidad y cómo es de resiliente, cuáles son las oportunidades que derivan de la sostenibilidad, cuáles son los planes para garantizar la transición hacia una economía más sostenible, ¿vale? Ahí deberán incluir como objetivos muy concretos relativos a cuestiones de sostenibilidad, digamos que cuál es tu estrategia a largo plazo tienes que describir de una forma detallada, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de reducción de emisiones? ¿Cuál es tu descripción de lo que hayas hecho en relación con la biodiversidad? Y sobre todo, cuáles son los avances que has hecho en esos objetivos y cuáles no has cumplido, ¿no? Por ejemplo, como decía, muy importante el papel de los órganos de administración y dirección en relación con esta sostenibilidad y las políticas que tiene la entidad. Adicionalmente, incluye también la explicación sobre el sistema de remuneraciones ligadas a cuestiones de sostenibilidad, o sea, los incentivos que se dan a los empleados y altos directivos fundamentalmente, y que tengan pues, KPIs específicos relacionados o no, hay que explicarlo con las cuestiones de sostenibilidad. Y luego los procedimientos de diligencia debida en relación con los potenciales efectos negativos o impactos negativos de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en la sociedad. La descripción de los riesgos es parte, como decíamos, de lo que está ahora en la información no financiera también, ¿no? Esa identificación de riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no?
Y todo ello lo que dice es que tiene que estar con los indicadores pertinentes, es decir, todo va a ir con información cuantitativa y cualitativa, ¿vale? Y además, como vemos, información prospectiva y retrospectiva, es decir, cómo veo a futuro, cuáles son mis objetivos y qué he hecho en el pasado para ir cumpliendo esos objetivos, ¿vale? Si estoy llegando o no a estos objetivos, ¿vale? Creo que hay una pregunta, le voy a ver. En la doble materialidad existe un riesgo sistémico, ya que una compañía que cause un desastre natural puede llevarse por delante a compañías aseguradoras, accionistas de las compañías, etc. ¿Está previsto en la regulación el riesgo potencial para la solvencia financiera de las empresas causante de un desastre natural? En esta regulación exactamente no, creo que no está contemplado esto, ¿no? Yo creo que eso como la mayoría de entidades son entidades de interés público y si eso ocurre, se regulan en su propia normativa sectorial, ¿no? La solvencia financiera, por ejemplo, de las entidades financieras, ya lo vamos a tener si esto ocurriese. Porque esta normativa, digamos que básicamente te explica cuáles son las entidades que tienen que informar sobre estos riesgos, ¿no? Qué información tiene que dar y cómo tiene que darse esa información, pero no especificas qué ocurre, ¿no? Ante eventos potenciales que puedan ocurrir, ¿vale? Decía, otras cuestiones, digamos, que evolucionan respecto a la Directiva de Información No Financiera, y es que se tiene que incluir una sección específica del informe de gestión. Comentaba Manu que antes tenías que describir si era realmente parte de ese informe de gestión o lo podías hacer aparte. Ya no se puede, ¿vale? Ya te exige esta directiva que ya sea parte del informe, de una sección específica del informe de gestión, y que lo recomiendan hablar ya de, como decía al principio, de información sobre sostenibilidad y no sobre información no financiera, justamente para darle ese empaque, ¿no? a la pata de sostenibilidad y que se entienda bien qué es lo que va a encontrar pues, el interesado, ¿no? en ese bloque de información, en esa sección de información. Es importante también que tiene que estar en un formato electrónico que sea descargable en lo que se llama el European Single Access Point, que es el punto de acceso único de información financiera y no financiera, ¿vale? Se trata de que toda la información sobre sostenibilidad se equipara a lo que es la información no financiera y tenga que estar disponible en ese punto de acceso único de la Unión Europea, ¿vale? Con el objetivo, de nuevo, ¿no? De tener ahí toda la información comparable de las distintas entidades sujetas. Y luego, igual que hasta ahora, y que ha explicado también Manuel, que existe ahora en la Directiva de Información No Financiera, se exige la verificación de esta información por un tercero, ¿vale? En este sentido, se explica que deben cumplirse las normas de prestación de la información, cuál es el proceso que se ha llevado a cabo para determinar el contenido. Van a verificar que cumpla ese requisito de descarga en el punto de acceso único de la Unión Europea y luego que se cumpla, como decíamos también, lo previsto en el artículo 8 del reglamento de taxonomía, que como decíamos, pues continúa estando en vigor para todas estas entidades, ¿vale? Vale, y con esto hemos dado un repaso rápido a la propuesta, vamos, a la directiva corporativa de información corporativa de sostenibilidad, perdona, y ya cerramos con la propuesta de diligencia debida sobre sostenibilidad. Esto es una propuesta de la Comisión Europea que se adoptó en febrero del año pasado, justamente hace un año hoy, para incorporar pues, a más, o sea, fomentar el comportamiento empresarial sostenible, ¿vale? Esto ya no es tanto en esa pata de divulgación, sino obligar a las entidades a que incorporen en sus procedimientos internos esa, digamos, due diligence, ¿no? De lo que estoy haciendo en relación con la sostenibilidad y cómo estoy contribuyendo o no pues, al objetivo, ¿no? De la sostenibilidad tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Entonces, para eso lo que establece es que tienes que tener determinadas políticas y procedimientos que me determinen, identificas los riesgos, identificas los potenciales impactos adversos que pueden tener tus actividades en la sociedad y en el medio ambiente y veo cómo los voy gestionando, ¿no? Entonces tengo que tener esas políticas para ir gestionando los impactos, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de información corporativa, qué hago, cómo lo digamos, publico al mercado, ¿no? Y ahora es, oye, vamos a realmente poner la obligación de que tengas que tener esa gestión sostenible, ¿no? Ese comportamiento empresarial sostenible. Entonces, esto, al final, el objetivo es impulsar también la transición ecológica y proteger los derechos humanos, ¿vale? Si yo obligo a las entidades a que tengan este tipo de políticas y procedimientos, pues estoy promoviendo que haya mayor
compromiso con la sostenibilidad, ¿vale? Esta propuesta todavía está en borrador, se tiene que presentar al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción, y cuando ya ello haya concluido y se haya aprobado, al ser una directiva, los Estados miembros disponen de 2 años para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos nacionales, ¿vale? Y muy brevemente, porque queremos acabar también puntuales, y creo que hay alguna pregunta más. Estas normativas, bueno, otra vez establecen, ¿no?, el tipo de entidades a las que afectan, que son todas las empresas de responsabilidad limitada de la Unión Europea que tengan un tamaño y un poder económico considerables, ¿vale? En este sentido son aquellas que tengan más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocio, ¿vale? También a otras que estén, digamos, sean más pequeñas que las anteriores, pero que estén en unos sectores de gran impacto, ¿vale? Son las de 250 empleados y volumen de negocio de más de 40 millones. Es decir, son un poco más pequeñas, pero por el sector en el que están, pues deberán tener también esta obligación. Y luego, como ocurría también en la información corporativa de sostenibilidad, de empresas de terceros países que tengan actividades en la Unión Europea, ¿vale? En las pequeñas y medianas empresas no entran directamente en el ámbito de aplicación. Y bueno, esto, como decía, ¿qué tienen que hacer, no? Pues incorporar ese principio de diligencia debida e integrarlo en sus estrategias de inversión. Determinas los efectos negativos y potenciales que puede haber en la sociedad, en el medio ambiente, en los derechos humanos, y luego las medidas que has establecido para prevenirlos, mitigarlos y poner fin, ¿no? ¿Qué haces si esto está ocurriendo? Pues tendrás que tener una serie de medidas que vayas a tomar. Oye, pues pongo fin a esta actividad o la reduzco o lo que sea, ¿no? Y luego establecer un procedimiento de reclamaciones y supervisar que todo esto esté funcionando, ¿vale? Entonces, por eso decíamos que al final pues, se trata de evitar los efectos negativos en el medio ambiente y proteger los derechos humanos, ¿vale? He dejado, creo que había otra pregunta. ¿Existirá un compliance específico para estas cuestiones o servirá con el compliance general de las compañías? Es otra pregunta que había. Todavía no lo regulan, pero ya estamos viendo, o sea, no lo establecen como tal por el momento. Yo creo que depende mucho también del tamaño de las entidades, etcétera. Entonces, será importante más bien lo que es haciendo el mercado por ahora. Estamos viendo que entidades más grandes sí que están poniendo no un compliance como tal, pero sí una persona responsable de todas las cuestiones relativas a sostenibilidad, porque efectivamente cada vez la proliferación normativa es mayor. Y entonces hay muchos ámbitos, muchas normativas que cumplir, muchos reportes, ¿no?, como hemos visto durante todas estas sesiones, y sí que hay entidades más grandes que están pues, contratando gente específica muy especializada. Como tal, no se habla por vía de compliance, como si hay ahora, por ejemplo, en cuestiones de blanco de capitales, pero bueno, no es descartable que a futuro, pues dado la importancia que se le está dando por los organismos reguladores a todo este tema, se termine incorporando algo así en la normativa. Ya os digo que por el momento, no, que yo sepa, no está. ¿Vale? Y con esto hemos finalizado, y por acabar también puntuales, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, por supuesto, como en otras ocasiones, pues quedamos a vuestra disposición para que nos mandéis o nos remitáis las preguntas que consideréis, ¿vale? Y con esta última sesión ya cerrábamos todas las sesiones de esta formación. Así que nada, de parte de todo el equipo de AFI y de FinRec, pues agradeceros a todos vuestra asistencia. Esperamos que os haya sido útil y que quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.